Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo, que el Señor los bendiga. Gracias por conectarse en este día con nosotros en esta tu mesa de mentoreo Global Advanced Church Ministry. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez y te doy la más cordial bienvenida en este día. Hemos estado compartiendo un tema, recuperando aquello que hemos perdido. Hoy vamos a trabajar un aspecto del tema que creo que es una de las partes cruciales. Hemos podido revisar a lo largo de todo esto la necesidad que tenemos como pueblo de Dios de buscar al Señor con un corazón arrepentido, quitar los dioses ajenos de nuestra vida. Hemos visto cuáles son los espíritus preponderantes o prevalecientes en la tierra que se levantan durante este tiempo. Vimos un ejemplo de cómo estos 5 espíritus operan con el espíritu de Dalila para destruir el ungido de Jehová. Y hoy queremos hablar específicamente del llamado que hace Samuel en este pasaje a subir a Mizpa. ¿Qué representa? Y este aspecto lo he querido titular Llegando al lugar de encuentro con Dios, Mizpa. Ahí en Primera de Samuel 7:5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Todo el pueblo de Dios, la eclesía, el pueblo llamado a ejercer sacerdocio real. Dice aquí el pasaje que Samuel le llama, le exhorta a subir a este lugar para él interceder por ellos. Vamos a ver primero las definiciones de Mizpa y a partir de aquí vamos a tratar de extraer principios que nos ayuden. Mizpa significa observatorio, es el lugar de los atalayas, específicamente para propósitos militares. Es decir, es un lugar, de acuerdo a la palabra, donde se establecen los atalayas, pero para poder entregar, vamos a decir, las noticias a tiempo, si la ciudad estaba siendo sitiada, venían ejércitos enemigos, qué tipo de personas se estaban acercando. En otras palabras, cuando Moisés le está diciendo al pueblo, reúnanse en Mizpa para yo interceder por ustedes, le está diciendo, si nosotros queremos recuperar lo que hemos perdido, la presencia del Señor, el arca de Jehová, entonces necesitamos subir a un nivel de intercesión gubernamental, a un nivel de intercesión de guerra, porque es necesario que podamos vencer, que seamos habilitados por el Espíritu Santo para poder vencer en el mundo espiritual y que esto se refleje en el mundo natural, de tal manera que podamos avanzar a los propósitos establecidos por Dios. Algo que quiero decirte de manera enfática en este momento y es el hecho de que estamos en un tiempo donde las promesas del Señor podemos decir con toda convicción son un sí y un amén. Hace unos días mencionaba que habíamos entrado a una ventana de oportunidad donde el mandato del Señor de forma específica es que subamos a Mizpa, que podamos entrar en un tiempo donde decretemos aquello que está en el corazón del Señor. Es extraer por el Espíritu Santo lo que ya está en el corazón del Padre, y eso que está en el corazón del Padre es lo que nosotros como la eclesía, el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo en la tierra, ese cuerpo deliberante, ese cuerpo que ha sido establecido para cogobernar juntamente con Jesucristo, que nosotros entonces podamos establecer esos decretos para legislar desde el mundo espiritual el mundo natural. Ahora bien, vamos a ver entonces algunos principios aquí que significa subir a Mizpa. Y quiero en esta primera que te voy a colocar, todo lo que voy a tratar de los principios sobre Mizpa, no los vamos a ver por supuesto hoy todos, hoy vamos a ver de hecho solo 2 principios porque quedaron un poquito extensos, pero vamos a estudiar a Mizpa como un lugar de separación de las herencias familiares de maldad. Este va a ser nuestro primer punto en esta noche, y como Mizpa también representa un lugar de arrepentimiento para traer corrección al hermano en pecado. Son los 2 puntos que trataremos hoy. Estaremos mirando en las próximas semanas Mizpa como un lugar de intercesión gubernamental,
como un lugar donde somos restaurados a nuestra posición de autoridad en Dios, como un lugar donde Dios nos confronta de tal manera que podamos caminar en la verdadera victoria, un lugar para juicio, es un lugar donde reconocemos nuestra necesidad de la presencia activa de Dios y es un lugar donde encontramos liberación en Cristo. Así es que en el nombre de Jesús, mi oración en este día es que tú puedas ser impartido con un nivel de fe, con un nivel de revelación y de conocimiento, de tal manera que el Espíritu Santo te dirija a toda verdad. Tomamos autoridad en este momento en el nombre de Jesús en contra de todo aquello y sobre todo aquello que quiera venir asignado para distraerte y para impedirte recibir lo que Dios ya ha preparado. En el nombre de Jesús lo establecemos. Entre paréntesis, si tienes algunas preguntas o comentarios, puedes hacerlo por allí mismo a través de Facebook. Si quieres hacerlo de manera privada, también lo puedes hacer por el privado. O también cuando ya esté colocado en el canal de YouTube, también puedes contactarte con nosotros a través de ese medio. Quiero empezar entonces. Mizpa como un lugar de separación de las herencias familiares de maldad. Decía que Mizpa representa ese lugar entonces de observatorio con propósitos militares. Y este primer principio quiero enseñarlo basado en el pasaje de Génesis 31, 44 al 49. Quiero leer para ti el pasaje. Este es el momento donde Jacob está estableciendo un pacto con Labán para separarse. Recuerda, para este momento han pasado todos estos años. Dios viene y le dice a Jacob: quiero que regreses a la casa de tu padre. Él empieza a considerar la mejor manera de hacerlo y decide venirse a escondidas. Cuando Labán sabe de esto, fue 3 días después que Jacob había salido, dice que tomó con él a los hombres de su casa y se fueron a perseguir a Jacob. Para este momento ya Labán había enfrentado a Jacob y le había hecho todos estos reclamos. Interesantemente, entonces llegan aquí a este punto. Déjame leerlo. Dice, Labán dice: hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. 2 cosas que hizo Jacob. Primero, luego dijo a Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, 2 nombres fueron entregados a ese mismo lugar por Jacob, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos el uno del otro. Vamos a ver aquí. Lo primero que vemos es que este pacto, generalmente nosotros encontramos pactos por todo estilo, pero este pacto en particular es un pacto sumamente interesante y bien particular, porque este es un pacto de separación, no es un pacto de unidad, sino de rompimiento. Jacob, encontramos que en el momento que está haciendo el pacto, recuerda que Jacob todavía para este momento se sentía intimidado por Labán. Dios había tratado a Jacob por todos estos años en la casa de Labán, y había muchas áreas en su vida que habían sido cambiadas. Sin embargo, Jacob aún tenía un problema de temor. Recordemos que la raíz primaria fue de ese temor al enfrentamiento queda en su vida todavía para este momento, porque aún él no había arreglado la situación con su hermano. Eso era un área de su vida que tenía que ser tratada, y que vamos a encontrar que antes de Jacob llegar nuevamente a la casa del padre, Dios permite que esta situación sea enfrentada. Pero volviendo aquí, encontramos que hubo 2 cosas en este pacto que hizo Jacob. La primera es que él levantó un monumento. Es la palabra Matseiba, y es interesante porque aquí este monumento la levantó solo con una piedra. Algo parecido a lo que él hizo en Betel cuando salía justamente vía a la casa de Labán.
y toma esta piedra y la levanta. Esa palabra allí es la palabra matseiva, que representa un memorial, un símbolo de pacto. Dice específicamente el verso 45, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. La segunda cosa que hace inmediatamente es que le dice a sus hermanos, vamos a recoger piedras, le dice, y vamos a levantar un majano. Ahí la palabra majano en el original es gal abanim, que es una pila de rocas. Quiero que veas la definición de esta palabra en el original, porque nos va a permitir entender la razón por la cual se levantan dos monumentos. El segundo siendo el que se levanta como familia. El primer monumento, señal de pacto, lo levanta solamente Jacob como un recordatorio, pero este segundo, interesantemente, lo construyen entre todos como familia. Y dice la definición, es lo que es el símbolo, un majano es símbolo de destrucción. A diferencia de otros tipos de señales, de símbolos proféticos, de memoriales o monumentos, como tú lo quieras llamar, generalmente es para establecer, aquí nos encontramos con Dios, este es un lugar de una promesa, este es un lugar donde el Señor está diciendo, los voy a edificar. Pero en esta ocasión encontramos que el majano representa un lugar específico de destrucción. Quiero que empieces a hacer por allí los signos de interrogación y se pregunten qué se estaba destruyendo, por qué se estaba levantando esto como señal, como recordatorio de algo que estaba siendo destruido. Segunda cosa, en lo que es la definición de esta palabra en el original, es que esto es lo que queda cuando una casa es destruida. Y aquí la palabra casa no es la estructura física de la casa, aunque lo involucra, pero tiene que ver más bien con Bet, que es el hogar, cuando un hogar, cuando una familia, cuando relaciones familiares están siendo destruidas. Esto es lo que significa majano. También representa los límites de una propiedad, es decir, se establece como una frontera entre un territorio y otro. Es simplemente un recordatorio. Hasta aquí llega tu límite. Hasta aquí es donde tú puedes pasar. Veamos nuevamente el verso 46 dice, y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Recuerda que la forma de establecer los pactos entre dos partes estaba la parte de la celebración, después que se hacía toda la parte inicial de la construcción del altar o del memorial. La última parte del pacto siempre se celebraba con una comida, y es lo que aquí la Biblia está diciendo, que después que lo construyeron, entonces ellos tuvieron una comida sobre el majano. Ahora, interesantemente, vamos a encontrar que ese majano recibe dos nombres al mismo tiempo. Uno se lo entrega Labán. Labán le entrega el nombre de Hegar Saaduta, que es arameo, en la lengua aramea. Recuerden que Labán era de Aram y significa majano del testimonio o señal del testimonio. Jacob le da el nombre Galaad, por el cual es conocido hasta este día, Galaad. Eso es en el lenguaje hebreo. ¿Por qué? Porque él era el precursor para Israel. Y también significa majano del testimonio. Quiero que veas dos personas en el mismo lugar llamando lo mismo en dos lenguajes distintos con el mismo significado. Pero es importante que tú entiendas algún principio que encontramos en lingüística. Es el hecho de que el lenguaje es vamos a decir, es la verbalización para hacer un concepto adaptado a lo que estoy haciendo, un principio, es verbalizar una forma de pensamiento.
El lenguaje de una región, de una nación, de una comunidad, manifiesta de manera verbal es la cultura, la idiosincrasia de los pueblos. El hecho de que ambos están frente al mismo lugar, frente al mismo monumento, frente al mismo majano, lo están llamando por lo mismo, pero están sonando diferente. Ambos lo están llamando desde su lenguaje. Quiero que veas y recordarte que dentro de lo que es la definición de esta palabra en el original es que se establecía una frontera que no podía ser cruzada. El pacto era que ese majano servía de atalaya, Dios iba a ser el mismo atalaya que iba a estar mirando que no pasara uno del lado del otro. Y Labán le coloca esto, le dice, mira, que sea Dios testigo que tú no vas a maltratar a mis hijas ni te vas a casar con otras. Eso es lo que le dice Labán a Jacob. Y Jacob está planteando la separación desde la perspectiva que sea Dios atalaya de este día en adelante, que todo lo que yo tengo, porque todo me lo revisaste, todo eso fue gracias a que el Señor me guardó y decidió enriquecerme, no te he robado nada, por lo tanto, de hoy en adelante quiero que quede claro que tú no tienes ningún derecho, ninguna autoridad sobre lo que el Señor me ha entregado. Y no vas a traspasar ese límite, tú no vas a traspasar el límite para pretender jamás quitarme aquello que Dios me ha entregado. Quiero en el nombre de Jesús que me estés escuchando. Mientras Labán le dijo, yo no voy a traspasarlo, pero por intimidación, yo no voy a traspasar el límite siempre y cuando tú no vengas a maltratar a mis hijas y no te vayas a casar con otra. Él dice, tú no vas a traspasar este límite para robarme aquello que yo de manera legal en Dios adquirí durante todos estos años. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí con aquel majano? Era que estos dos nombres que se le entregaron, uno en arameo y el otro en hebreo, estaban siendo vistos, quiero que lo establezca de esta forma, de perspectivas diferentes a causa de la idiosincrasia de ambos hombres quienes representan dos culturas. Lo que es la cultura aramea, que es de donde sale Abraham, abuelo de Jacob, y Jacob como precursor de Israel y ya para este momento siendo tratado por Dios durante todos estos años y cuya mentalidad y entendimiento de los propósitos eternos del Padre ya estaban siendo establecidos profundamente en el corazón de este hombre. La diferencia, la perspectiva, lo que estaba ocurriendo. Esto es importante para que puedas ir entendiendo hacia dónde vamos. Entonces, de un lado están en el mismo monte, están los dos frente al mismo símbolo, pero de un lado va a quedar el clan de Labán del pueblo de Harán. Aquello, ¿qué significa? ¿Cuál es la implicación en la idiosincrasia? Es aquello que aunque oye a Dios, no camina en su palabra. ¿De dónde saco yo este principio? Cuando Labán venía a encontrarse con Jacob, venía molesto, venía bravo, él venía dispuesto a recuperar a sus hijas, según él eran sus hijas, eran sus nietos, eran sus ovejas y simplemente Jacob se estaba robando todo. Y en el camino Dios se le aparece en un sueño y le dice, Labán, ten cuidado en la forma que tú le vas a hablar a Jacob. Haz el favor y le bajas el tono, o sea, no te atrevas a sobrepasar el límite. En otras palabras, y lo hemos visto en algunos otros estudios, cómo ellos, los arameos, eran gente que adoraban diferentes deidades. Por eso sabemos que Abraham, antes de hacer Abraham, era Abraham y que estaba en Ur de los Caldeos, adoraba a otros dioses, pero también adoraban a ese Dios eterno. Por eso es que cuando Dios le habla y le dice, mira, esto es lo que yo quiero, entonces él tuvo la capacidad de escuchar a Dios. Entonces, de un lado de la frontera queda Labán, que es de Harán.
¿Cuál es la característica? Gente que aunque está oyendo al verdadero Dios de alguna manera, por el hecho de que lo tienen entre muchos dioses, no caminan en su palabra, no se sujetan a su palabra. Y yo quiero que entiendas que esta misma separación es la separación que está ocurriendo en este momento. Del otro lado de la frontera que se estaba estableciendo, el majano aquí, de un lado Labán y de este lado Jacob. Nunca más esa frontera iba a ser cruzada. Encontramos entonces a Jacob y todo lo que sería la casa de Israel. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Qué representaban? ¿Cuál era la mentalidad que el Señor estaba implantando en este grupo de acá? Escogidos como una nación con sacerdocio real. Recuerda que el mensaje de Dios para Israel desde el principio fue cómo Él los había apartado para ser una nación santa, una nación diferente. Y eso empieza desde el momento que Dios le da la promesa a Abraham cuando le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar cuál es, porque voy a hacer de ti una nación grande y en ti, Abraham, en tu simiente, en tu semilla, todas las naciones van a ser bendecidas. Eso era el propósito de Dios. De un lado quedaba entonces gente que adoraba a Dios y escuchaba a Dios, pero al mismo nivel de otros dioses, de los otros dioses de la tierra, y por eso no tenían compromiso para obedecerle. Este es un tipo de personas que todavía tenemos en la tierra. Arameo significa son familia, porque recuerda, era el tío de Labán, era el tío de Jacob, era el hermano de Abraham, pero seguimos en lo mismo. Era un hombre, era primo o tío de Abraham, de repente se me fue, pero era un hombre que siendo familia, Dios ya los había separado. Quiero que veas esto. Los dos hombres entonces en el mismo monte. Quiero por favor, Jessy, que me pongas esta presentación por un momento. En el mismo monte. Cada uno cuando bajó de ese monte descendieron en direcciones opuestas. La perspectiva que tienes de tu situación presente va a determinar tu destino. Ambos estaban frente al mismo majano. Ambos le dieron el mismo nombre, sonaba diferente porque sonaba en el lenguaje, que era la idiosincrasia, que era la cultura prevaleciente en ellos. ¿Cuál es la cultura que prevalece en ti? ¿Cuáles son los valores, los principios que te gobiernan? Porque eso determina la actitud que tú asumes frente a los majanos que se nos presentan en la vida. Y cuando nosotros partimos de ese lugar, la perspectiva, la visión que tenemos de lo que ocurrió en ese lugar y del majano es lo que va a determinar qué es lo que somos y qué es lo que haremos en nuestro futuro. La segunda cosa interesante es que esta frontera representaba la separación definitiva de la casa de Jacob, Isaac y Abraham, de la familia de Nacor, Betuel y Labán. Escúchame esto. Esta palabra ya Dios se la había dado a Abraham al principio: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre para que llegues a un lugar que yo te voy a mostrar. Y lo que estaba ocurriendo aquí frente a este majano simplemente era el establecimiento del propósito y del plan de Dios entregado a Abraham hacía muchísimos años atrás. Con este acuerdo, Jacob entonces estaba estableciendo de manera definitiva el divorcio entre ambos clanes, el divorcio del clan Labán. Recuerda que Labán era Jacob en su forma de engañador y de aprovechado y de mentiroso, multiplicado a la décima potencia. O sea, era un hombre que estaba caminado, esa era su cultura. ¿Pero por qué? Estudiando un poco de los arameos, te puedo decir que por el hecho de que eran gente nómada que no se establecía, ellos vivían en gran parte del saqueo, de robarle a los demás, aprovecharse de los demás. Esta era la cultura de este hombre. Y cuando Dios está estableciendo, lo lleva, tienes que
separarte, tienes que dividirte. Él lo está llevando justamente a lo que era el propósito de Dios desde el principio con Abraham. Ahora bien, mucha gente se pregunta, ¿cómo es que es esto posible? Quiero mostrarte aquí en Josué 24:2, el mismo Josué estableciendo quiénes eran los antepasados de ellos, dicen de esta manera, dice que vuestros padres, hablando justamente de Abraham, de Nacor, y la vamos a ver, dice, antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. De esto era que Dios estaba estableciendo, tienes que separarte. Mira, yo soy pro familia y creo firmemente en que Dios, en su corazón, su deseo para que las naciones sean sanadas son las relaciones padre e hijo. Pero hay matrimonios que se establecen, hay relaciones familiares que se establecen, que solamente se establecen en el vínculo del consanguíneo, de la sangre. Y te voy a decir una cosa, hay gente de la cual Dios nos está separando en este tiempo, simple y llanamente porque son adoradores de dioses extraños, de dioses ajenos. Y su cultura, su idiosincrasia es esa. Su cultura y su idiosincrasia es brujería, hechicería, control, manipulación, intimidación. Y Dios está separándonos de ese tipo de personas en este tiempo, simple y llanamente porque ese tipo de personas no pueden heredar el reino de los cielos. Y no estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de ser colaboradores con Cristo en la tierra para el establecimiento de sus propósitos eternos y para el establecimiento de lo que es el reino de Dios en la tierra. Gente que como cuerpo todos en unidad perfecta podamos decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra de la misma manera que es hecha en los cielos. Segunda cosa que vamos a ver hoy. Mizpa también representa un lugar de arrepentimiento para traer corrección al hermano que está en pecado. Esto es sumamente interesante y quiero que revisemos este pasaje. No todos los puntos van a ser así. Normalmente me voy a quedar con el pasaje que estamos estudiando de Jueces, pero creo que es sumamente, estos dos puntos son cruciales que los podamos entender y por eso quise enriquecerlos con estos otros pasajes. Quiero que veamos en este caso Jueces 21. Dice, salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. ¿Qué estaba pasando aquí? Este es el caso donde, si ustedes recuerdan, que yo sé que muchos de ustedes conocen bien su Biblia, si no has leído este pasaje, puedes irte allí y leer el capítulo anterior. Pero este es el caso del levita que iba de camino y pasa la noche allí en uno de los pueblos de Benjamín y Gabá, y estando allí dice que los hombres de ese pueblo vinieron y le tocaron la puerta para hacerle daño y tomaron a su concubina, tomaron a su mujer y la violaron tantas veces que llegó el momento donde ella queda muerta. Este hombre, el levita, toma el cadáver de la mujer, lo picó entonces en 12 pedazos y lo envía a las 12 tribus de Israel y les dice, miren el mal que ha hecho esta gente y yo demando que hagan justicia. Entonces, este es el clímax cuando dice que todos los hijos de Israel, la gente de las 12 tribus se reunieron como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa para buscar consejo con respecto a cómo ellos iban a tratar este asunto. Vamos a encontrarnos aquí, ahora sí vamos a desglosar. Mizpa es un lugar donde buscamos a Dios para traer corrección a un hermano que está caído. Benjamín, en este caso, el último hijo de Jacob, el hijo número 12, que representa gobierno. De forma interesante, Benjamín era y sigue siendo la tribu de las fuerzas especiales de Israel, de donde salían los guerreros poderosos.
Ahora, quiero que veas este cuadro que trato de hacer aquí para que puedas entender, porque yo sé que tomar principios de pasajes tan intrincados de repente, tratar de resumirlos y que puedas ver los principios. Aquí encontramos Israel, vamos a empezar a aplicar figura de la iglesia. La iglesia le pide a Benjamín, que figura de los guerreros de gobierno, que le entreguen a los de Gabaa, que figura de los hijos de Belial. Tú te preguntarás, ¿de dónde sacan los hijos de Belial? Tú recuerdas el caso de Elí, el sacerdote. Dice que sus hijos eran hijos de Belial, porque ellos no solamente no oían a Dios, no escuchaban a Dios, sino que estaban siempre haciendo lo malo. Y dentro de las cosas que dicen es que ellos se aprovechaban de las cosas del templo que las tomaban para provecho personal. Dice, y el pecado de Elí no es que Elí hacía el mismo pecado que los hijos, de acostarse con las mujeres a la puerta del santuario y todo eso, de robarse las ofrendas, sino que el problema de Elí era que no corregía a sus hijos. Y como uno de los profetas le dijo, le diste más honra a tus hijos que a Dios. ¿Cuándo? Cuando no los corregiste. Y entonces la Biblia los llama hijos de Belial. Gabaa era una familia, vamos a decirlo de esta manera, era un pueblo muy pequeñito, una familia, un clan muy, muy pequeño que se encontraba dentro de Benjamín. En otras palabras, pertenecían a la tribu de donde Dios levantaba a los guerreros. Representan, de hecho, Benjamín, la generación Benjamín, representa el ejercicio de autoridad y gobierno porque es la mano derecha. El nombre de Benjamín es la fuerza de mi mano derecha, eso lo dice Jacob, y representa es el ejercicio de gobierno de la iglesia. Ahora, entonces, ¿de dónde estaba saliendo el pecado? Quiero que lo entiendas aquí. El pecado había venido a contaminar a toda Israel, porque eso es lo que dice el pasaje, para poder quitar la abominación de la tierra de Israel. Ellos debían venir en contra de Gabaa, y Gabaa aquí representa un liderazgo que sabe guerrear, un liderazgo que conoce cómo ganar victorias. Y sin embargo, a pesar de su entendimiento y de su revelación de Dios y de cómo ganar batallas, deciden, la palabra es envilecerse. Y en ese momento, así como los hijos de Leví, que eran en línea genealógica, eran herederos de un sacerdocio santo y se convierten en hijos de Belial, de esta misma manera esta gente de Gabaa. Y viene la iglesia y le demanda a Benjamín, entréganos a estos hombres para que nosotros los pongamos en disciplina y hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Y qué hizo Benjamín? Benjamín hizo algo parecido a lo que hizo Elí. En lugar de entregar a estos hombres, decidió defender a su grupo. Y esto me recuerda liderazgos o padres que conozco que solamente que sabiendo que sus hijos han hecho mal, que sabiendo que sus hijos han destruido, que sabiendo que sus hijos han dañado, deciden, a pesar de eso, cubrirlos. ¿Y cuál es el final? ¿Qué es lo que pasa? Encontramos entonces que como no quisieron entregar a Gabaa, como Elí no quiso confrontar a sus hijos, Dios termina destruyendo a Elí y a toda la descendencia. Y aquí en este caso vamos a ver cómo entonces el Señor levanta a las 11 tribus restantes para disciplinar a Benjamín en su orden. Vamos a verlo. En el primer intento, porque encontramos que por 3 veces ellos se enfrentan. La primera vez, eso lo encuentras en el verso 11 del pasaje que estamos leyendo de Jueces, dice que se juntaron todos los hombres, y quiero que veas las cosas claves que estoy resaltando aquí. Ligados como un solo hombre, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios,
Y Jehová les respondió como estrategia, Judá será el primero. Pero encontramos en este primer caso que Israel fue derrotado. Murieron muchísimos hombres en este primer encuentro contra Benjamín. Te vuelvo a decir, aunque eran 11 tribus, Benjamín en lo natural era una tribu de guerreros. No era suficiente, y quiero que veas esto. ¿Por qué son derrotados? Y en este momento simplemente vamos a empezar con las conclusiones parciales. Lo que quiere decir es que nosotros podemos estarnos moviendo en el plan de Dios, podemos estarnos moviendo, aquí dice que como un solo hombre, en unidad, en armonía, con el mismo corazón, con la misma visión, con la misma pasión para erradicar el pecado de la tierra. Pero no es suficiente entonces que la iglesia de Cristo esté en unidad, y no es suficiente el hecho de que la iglesia consulte a Dios por una estrategia de guerra. ¿Y por qué lo digo? Porque encontramos aquí que estas cosas la hicieron y sin embargo fueron vencidos. Hombre, mujer de Dios que me estás escuchando, tú que has sido levantado como ministro en tu iglesia, o tú que has sido levantado como ministro en la ciudad o como ministro en la nación, y estás viendo cómo vez tras vez los esfuerzos de la iglesia están siendo en vanos. Cuando estaba estudiando esto el día de ayer y en esta mañana repasando, tenía que pensar necesariamente en mi nación, Venezuela. Pero además de mi nación, Venezuela, he tenido que pensar seriamente en lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y en las naciones a las que Dios nos está permitiendo llegar. ¿Por qué la iglesia, tratando vez tras vez con un corazón en unidad, o sea, cuerpo de Cristo uniéndose y buscando el consejo de Dios, por qué están siendo derrotados? Primer intento, estaban en unidad, buscaron el consejo del Señor, el Señor les entrega la estrategia y sin embargo son derrotados por Benjamín, que representa hijos rebeldes que simplemente no quieren alinearse al propósito de Dios. Sigamos. Segundo intento de Israel para traer corrección a Benjamín. Verso 23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Quiero, por favor, Jessy, ponme esta también, porque quiero que la gente pueda ver cómo está highlighted aquí. Dice, consultaron a Jehová y preguntaron, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Jehová les responde otra vez, subid contra ellos. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron a todos, los cuales sacaban espada. Wow, ahora se fue más profundo. Ahora Israel fue nuevamente derrotado. Y encontramos que ahora no solamente ellos subieron a consultar al Señor en unidad, pero ahora lloraron delante del Señor. Volvieron a preguntarle al Señor por la estrategia, ¿vamos a ir o vamos a desistir? ¿Y qué pasó? Volvieron a ser destruidos y ahora son destruidos aquellos que sacaban la espada, que eran diestros. ¿De qué me habla esto? Entonces no es suficiente, volvemos con la aplicación parcial, no es suficiente que la iglesia esté en unidad, no es suficiente que la iglesia busque al Señor por una estrategia de guerra y no es suficiente conocer la palabra que el Señor nos está entregando y decretándola con destreza, porque igual vamos a ser destruidos por el rebelde, por el malo, por el hijo de Belial. Sigamos, porque se pone bien interesante. Yo leyendo esto pensaba y decía, Dios mío, tú en tu palabra tienes los principios exactos, simplemente necesitamos extraer y poder revisar por qué es que somos destruidos. Tercer intento. Verso 26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día. Mira todo esto, la diferencia con este pasaje, hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Entonces ahora aquí se incluye algo nuevo.
que ellos hicieron. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Jehová estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos a salir aún con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana se los entrego. Vamos a ver aquí algunos de lo que ellos habían hecho anteriormente para que lo volvamos a poner en perspectiva. ¿Qué hicieron en los dos primeros intentos? En ambos casos, ellos se congregaron. Esa palabra congregarse es la palabra kaal, que es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento como eclesía. Es decir, ellos entendieron su llamado para ser un cuerpo deliberante que trajera orden a la tierra. Esta palabra, eclesía, igual que en el Nuevo Testamento, asimismo aquí en el Antiguo Testamento, significa lo mismo. Congregarse en situaciones de conflicto, sea con fines religiosos o con fines de juicio, para traer el orden. Segunda cosa que ellos estaban, que lo vemos que en los dos primeros intentos estaban unidos, es decir, tenían el mismo sentir, tenían la misma visión, tenían el mismo corazón. Y todos nosotros todo el tiempo estamos diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén, eso es verdad, es un principio. Congregarnos como eclesía para establecer orden, un principio de Dios, estar en unidad de corazón, de mente, de espíritu, de propósito. Este es otro principio importante. Habían subido a la casa de Dios. Esa palabra es salir para librar batalla con otros. Pero aquí está la diferencia y la vamos a ver ahorita con la nueva palabra que se usa en el pasaje en el tercer intento. El hecho cuando dice en ambos pasajes habían subido, esa palabra subir significa salir para librar la batalla, pero no necesariamente significa ascender desde un lugar más bajo a un lugar más alto. En otras palabras, el congregarse, el tener entendimiento del propósito de Dios, el buscar a Dios, estaba siendo simplemente un acto religioso porque en ellos no se estaba produciendo ninguna transformación que los subiera a nivel de gloria. El propósito de Dios es que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, que podamos ascender, que siempre estemos siendo mejores. Si usted, hermano, tiene 20 años en la iglesia y los 20 años sigue haciendo los mismos rituales religiosos y estos no han producido en usted en ningún momento espíritu de excelencia, su visión no ha mejorado, usted sigue siendo lo mismo, usted es un religioso fariseo, usted es un hipócrita, usted simple y llanamente está cumpliendo con cosas, cosas religiosas. Es lo que le pasó aquí. Ellos tenían el corazón correcto, estaban en unidad, estaban buscando a Dios, Dios le estaba hablando, pero no, esa actividad no estaba produciendo cambios en su vida. De hecho, el hecho de consultar a Dios es buscar su consejo, Dios les entregaba la palabra. Y encontramos en el segundo intento, ellos eran diestros usando la palabra. Eran gente que conocía los principios, pero en el segundo intento fueron muertos a pesar de que eran excelentes entregando los decretos. Fueron derrotados, no solo una vez, 2 veces fueron derrotados. Pero ¿qué pasó la tercera vez? ¿Qué cambio operó para poder recibir, veámoslo así, o alcanzar o poseer la verdadera victoria? Quiero que veas conmigo el pasaje nuevamente, de forma reducida. Dice que vinieron a la casa de Jehová. Aún en el Reina Valera nos cambia la palabra. En los dos versos previos decía subían a la casa de Jehová. Aquí dice vinieron a la casa de Jehová, la traducción en español, y ya vamos a ver qué significa. Ahí entonces lloraron, ayunaron. Esto lo habían hecho anteriormente, pero ahora ¿qué le sumaron? Ofrecieron holocaustos, y esta es la clave, ofrendas de paz. Yo tengo una enseñanza completa solamente en ofrendas de paz, lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube, que es la ofrenda de paz.
Y te vas a encontrar que hay principios interesantísimos aquí en lo que es el proceso de entregar esta ofrenda de paz. Ahorita voy a mencionar algunas cosas, pero permíteme terminar el pasaje. Y luego preguntaron a Jehová. No por casualidad dice, entre paréntesis, que el arca del pacto estaba allí en ese momento todavía. Y entonces le suma que Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. En otras palabras, a diferencia de los dos pasajes anteriores, ellos no solamente ofrecen el sacrificio de paz, sino que ellos ahora vienen bajo la figura de lo que es el padre espiritual de la casa, el padre espiritual de la nación. En este caso era Finés, que era y no por casualidad lo dice, no era cualquier Finés, era Finés, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón. Y entonces preguntan al Señor, volveremos a salir con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Veamos aquí las 4 cosas que hicieron en el orden. Entraron a la presencia, se humillaron y adoraron. Eso es en conjunto, ellos entraron a la casa del Señor, se humillaron, lloraron y entregaron holocaustos. El hecho de que ofrecieron las ofrendas de paz, es interesante que el único, en el antiguo pacto encontramos que hay diferentes tipos de ofrendas, pero la única ofrenda voluntaria que el Señor pedía era una que se llamaba ofrenda de paz. Y dice, si alguno de su corazón quisiera ofrendar al Señor una ofrenda de paz, entonces lo va a hacer de esta manera. Tampoco lo podían hacer como les daba la gana, y esto me llama mucho la atención porque hay gente que siempre dice, Dios conoce mi corazón y esto es la forma que yo se lo voy a presentar. Pues no, no es así. Dios conoce tu corazón, pero hay formas, requisitos que el Señor exige para nosotros aún entregar nuestra ofrenda. Y la ofrenda de paz, que era la única ofrenda que se entregaba en el pueblo y que se sigue entregando, porque si la gente quiere en su corazón entregarle algo al Señor, y dentro de lo que es la forma de cocer el pan, el pan de la ofrenda de paz es un pan cuya harina se lleva al punto de molerla tanto, de pisarla tanto que se convierte en polvo de harina, y es parecida a la harina que es con la que se hace el hojaldre, muy suave. Es tratada aquella harina de tal forma que prácticamente queda molida completamente, queda muy poco de ella, queda muy ligera, muy liviana dentro de lo que es la ofrenda de paz. Y esto habla acerca del trato de Dios en la vida del que adora. Para el momento que ellos entran aquí, a este punto, ya ellos estaban diciendo dónde nosotros estamos fallando. Y la clave que el Señor nos quiere entregar a nosotros, gente que estamos subiendo a Mizpa con propósitos nobles, intercediendo por nuestras naciones, intercediendo por nuestras familias, intercediendo por nuestros ministerios, es que nuestro corazón necesita ser molido, necesita ser tratado. El pan que se ofrece dentro de lo que es el sacrificio de paz es un pan, es una harina que está molida al punto que simplemente un suspiro hace que huele. Es importante que entienda que para todo lo anterior no era que lo estaban haciendo malo, pero faltaba el ingrediente de estar verdaderamente tratados por dentro, en nuestro corazón, dolidos por la circunstancia que estaba ocurriendo. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros ministerios o por nuestras familias, por las situaciones que enfrentamos, simplemente por el que dirán, simplemente porque nos sentimos afectados de lo que la gente piensa de nosotros? Déjame decirte, es completamente erróneo. No hay diferencia entonces entre nosotros y los fariseos, porque queremos ser lo que el Señor dijo, por fuera, lucir muy bien, lucir como los sepulcros que están bien bonitos, con mármol y con aplicaciones de oro, pero por dentro estamos llenos de huesos muertos.
llegó el tiempo que Dios está demandando de nosotros, la gente suya, gente que seamos por fuera lo mismo que somos por dentro, gente con consistencia, gente con contenido, gente con presencia de Dios, gente con unción de Dios, verdadera unción de Dios. Estudiaba en estos días lo que era el proceso en la vida lo que fue el proceso en la vida de Esther, que era la costumbre para estas mujeres de 12 meses de tratamiento cosmético y tenía que ver con 6 meses en mirra y 6 meses en perfumes aromáticos y 6 meses en mirra. La palabra mirra viene de la palabra amargo y es un proceso en el cual el Señor tiene que erradicar de nosotros toda amargura. En ellos había pasión por erradicar la maldad de Gabaa en la tierra y quitar esa abominación, quitar ese pecado. El problema es que venían amargados, bravos, como decimos en el español vernáculo, venían calientes, venían con berraquera. Eso no era suficiente. El verdadero celo de Dios, aunque involucra todo eso, no viene con amargura de espíritu. Ese es el primer trato. Y el segundo trato de esos 12 meses cosméticos que pasaban, eran 6 meses en un horno literal que hacía la mujer con su manto, donde se ponía sobre las brasas y sobre esas brasas se ponían todas esas esencias aromáticas y hasta que no se apagaban las brasas, la mujer no se quitaba. Pero cuando aquellas brasas se apagaban, todo ese aroma de las esencias aromáticas estaban en su piel. Y esto era por 6 meses. Los procesos del Señor. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros necesitamos que por donde estemos caminando vayamos dejando el aroma de su conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando aquí de ofrendas de paz, estamos hablando que ellos ahora no solamente estaban en la presencia del Señor, estaban allí en la casa del Señor, en Betel, sino que estaban con un corazón tan humillado y su nivel de adoración y entendimiento de quién era Dios y de lo que Dios anhelaba hacer. Ya no era un asunto de lo que iban a pensar los demás, que Israel se estaba portando como los cananeos o como los jebuseos o como ninguno de estos pueblos. No, ya no era un asunto de eso, sino era un asunto de un entendimiento de quién es Dios y por qué nosotros necesitamos caminar como Él. Entonces, en ese momento, el ofrecer ese sacrificio de paz era decir, Señor, nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero tú sí puedes. Señor, nosotros no podemos erradicar el pecado, pero tú sí puedes. Cuando nosotros como líderes, hombres y mujeres de Dios, creemos que en nuestras fuerzas podemos cambiar a la gente, estamos bien equivocados. Y esta es la razón por la cual nosotros vivimos de decepción en decepción, porque hacemos y hacemos y hacemos por la gente y al final la gente le salen los cachos y le sale el rabo de diablo. Y dicen entonces finalmente, ya no ven a Benjamín como el enemigo, sino que dicen, podemos salir, vamos a luchar en contra de nuestro hermano Benjamín. Era el tiempo ahora sí de poder levantar al hermano caído y poder disciplinarlo en el amor del Señor. La disciplina del Señor es redentiva. De hecho, el apóstol dice en el Nuevo Testamento, dice que la disciplina que viene de Dios en el momento presente no nos produce mucho gozo, no estamos como muy bien, estamos, de hecho, muchos de nosotros cuando los procesos de disciplina inician en nuestras vidas, empezamos a preguntar, Señor, ¿y por qué? Y pero si yo hago esto, pero si yo soy esto, pero si yo te conozco de esta manera, pero si tal cosa. Y en el momento presente, dice la Biblia, la disciplina no nos llena de gozo, dice, pero al final, el fruto que produce la disciplina es un fruto digno de arrepentimiento. Quiero terminar entonces con esto porque ya es mi hora, estos 2 puntos. Y quisiera que nos quedáramos con esta reflexión. Estamos en un tiempo donde es una ventana de oportunidad, literalmente es lo que el Señor nos ha entregado. Estamos en una ventana de oportunidad de Dios. Es un tiempo donde estamos en la parte de arriba de la escalera, desde donde necesitamos establecer los decretos de Dios. Es
los decretos del Señor es la palabra, es lo que está en el corazón del Padre, que nos es revelado por el Espíritu Santo. Los decretos proféticos no son cosas que salen de nuestro corazón, ni de nuestra experiencia, ni de nuestra mente, ni de lo bien que nosotros lo sabemos hacer, sino es lo que está en el corazón del Padre para la tierra, para la familia, para la iglesia, para la ciudad. Entonces el Espíritu Santo lo extrae del corazón del Padre y nos lo revela. Eso es ser diestros entonces con la palabra. Pero ¿cómo lo hacemos? Con un corazón contrito y humillado, un corazón que entiende que la disciplina de Dios, que el proceso disciplinario de Dios hacia nuestro hermano Benjamín caído es un proceso redentivo, no es un proceso de muerte para que se quede muerto, sino para redención. Con esto en mente y con esto en nuestro corazón, quiero despedirme en esta noche, darte las gracias por tu atención, darte las gracias porque sé que cuando te conectas porque quieres escuchar y aprender los principios que el Señor está bajando desde el cielo para nosotros en este tiempo. Mi oración es que tú puedas caminar en ellos, que puedas pesar, que puedas hacerlo vida en tu vida, encarnarlos para que puedas caminarlos en la autoridad y en el poder del Espíritu. Te bendigo en el nombre de Jesús y si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en hacerlas, conéctate con nosotros y estaremos más que felices, satisfechos de poder contestar, de estar en nuestra habilidad espiritual de poder hacerlo. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén.